Católico y sus 5 objeciones más grandes contra el cristianismo que le dicen antico protestante. La Biblia no dice explícitamente sobre la escritura, por lo tanto no es bíblico ni válido, tampoco Trinidad. El principio está claro en la escritura. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 enseña que toda la escritura es inspirada y suficiente para la enseñanza. Y Hechos 17 a 11 muestra la importancia de escudriñar la escritura como máxima autoridad. Es una advertencia para no ir más allá de la escritura que enseña y no imponer tradiciones humanas que dividen y enaltecen uno a otro. Solo la escritura divide a los cristianos porque hay muchas interpretaciones distintas de la Biblia. Eso no quita la autoridad de la palabra de Dios. Que la división ocurre cuando se añade autoridad o tradición o magisterio que no están basados en la escritura. Isaías 8:20 manda acudir solo a la ley y el testimonio. La tradición y el magisterio han preservado la fe verdadera durante siglos. Sí, la tradición tuvo un rey. Y Pablo advierte contra las tradiciones humanas que no se basan en Cristo y su palabra en Colosenses 2:8. Las escrituras necesitan interpretación autorizada, no pueden interpretarse individualmente. Y la Biblia muestra que todos los creyentes pueden ser guiados por el Espíritu Santo y entender la palabra 1 Juan 2:27. Y 2 Timoteo 2:15 estudiarla diligentemente. La Biblia no responde a los detalles prácticos de la iglesia. La Biblia aquí es suficiente. ¿Por qué la iglesia católica tiene estos libros en la Biblia de ellos? Porque si estos libros de verdad fueron inspirados, porque Jesús nunca los citó. ¿Por qué los apóstoles no los usaron tampoco? Si ellos citaron el Antiguo Testamento más de 250 veces. Hasta 1 Macabeos 9:27 admite que ya no había profeta en Israel. Ni los judíos lo aceptaron en su canon. La respuesta es clara y es porque no es palabra de Dios. En el 1546 el Concilio de Trento lo añadió para la Iglesia Católica, para respaldar doctrinas humanas como el purgatorio. No porque Jesús ni la iglesia primitiva lo reconocía. Hasta Jesús afirmó que la escritura era la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. En el Nuevo Testamento sí se citan esos libros, pero no los otros que la iglesia católica añadió. Los judíos del tiempo de Cristo, Josefo, los padres de la iglesia primitiva como Orígenes y Jerónimo, dijeron que esto no es para establecer doctrina. Hipona, Cartago y Trento los declararon siglos después de Cristo. Eso ni la iglesia primitiva lo usaron. Usados por la iglesia católica, pero no inspirados por Dios. Parte 2, porque la iglesia católica usa estos libros que no son inspirados por Dios. Y sí, es cierto que existían en Alejandría, pero es un error decir que Jesús lo usó como inspirado. Jesús incluso reconoció que ya estaba establecida por los judíos la escritura, la ley, los profetas y los salmos. Ese es el canon palestino que los judíos usaban en Jerusalén y fue confirmado en el sínodo de Jamnia. Jesús y los apóstoles reconocían esos libros, pero nunca los citaron, nunca los usaron, porque no es escritura inspirada. Y citaron 39 del Antiguo Testamento en hebreo. Que Didache u otros lo usaran no es considerado como que era inspirado. Ni los mismos autores dijeron que eso era inspirado. Josefo hasta dijo del canon cerrado de los judíos. Hipona y Cartago lo oficializaron 3 siglos después de Jesús, donde la iglesia ya se había mezclado con la política, tradiciones romanas bajo Constantino. Jesús reconoció el canon en hebreo, no en alejandrino. La iglesia católica lo usa no en una enseñanza de Cristo como quiera, porque Jesús no fundó la iglesia católica, una iglesia espiritual basada en su palabra. No han añadido humanos posteriores, no son inspirados por Dios. Tradiciones y poniéndolas por encima de la palabra de Dios. Los católicos poniendo siempre la tradición por encima de la palabra. Y cuando me senté con un sacerdote y le decía con contexto bíblico e histórico, ¿qué me contestaba? Eso es tradición, eso es tradición. No, estas son las reglas de nuestra iglesia, esto es tradición de nuestra iglesia, tú tienes que respetarla. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la tradición? Marcos 7, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Añaden cosas que no van con la Biblia. ¿Qué dice? Gálatas 8, mas si a uno solo un ángel del cielo o se nos hiciera otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Apocalipsis 22, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el año 593 a 604 inventaron el purgatorio. 607 inventaron el título del Papa. 1079 el celibato. 1200 el rosario. Venderse indulgencia en los 1200. Confesión al sacerdote en 1215. Bautismo de niños en 1311. ¿Y cuánto inventó con María también? El catolicismo tiene muchos documentos oficiales de la iglesia que han promovido prácticas y doctrinas que claramente se oponen a la palabra. Deberías reflexionar a ver si estás siguiendo la palabra de Dios, tradiciones humanas disfrazadas de autoridad divina, como la adoración y veneración de imagen, que nos dice el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24:5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero la iglesia católica cambió el segundo mandamiento, quitó eso para hacerlo entonces. Porque lo cambiaron porque ayuda a concentrarse más. ¿Qué nos dice el catecismo? En el número 2132, deben ser honradas con respeto y culto. Pero si la Biblia lo condena severamente, en Levítico 26:1. Constantino legalizó el cristianismo y buscó atraer pueblos paganos con esa idolatría, ya estaban acostumbrados. Es una desviación grave y es evidencia de que las decisiones humanas han alterado el mismo evangelio en sí. Entonces la iglesia católica modificó los 10 mandamientos
Los concilios históricos, lejos de ser simplemente reuniones para clarificar la fe, en muchos casos respondieron a presiones políticas y sociales. Constantino manipuló a todos esos cristianos y combinó doctrinas paganas, combinando toda esa idolatría. Así que estos concilios imponen doctrinas que fortalecían la autoridad eclesiástica, pero que carecían de la base bíblica. Por ejemplo, la proclamación de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano en el 1870. ¿Dónde aparece eso en la Escritura? Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La veneración de María como mediadora y corredentora, purgatorio, la misa como sacrificio reiterado, la autoridad para perdonar pecados, no se encuentran en la Biblia. Enseñanzas claras que contradicen. Hebreos 10 al 14. La obra de la cruz fue única y suficiente. Marcos 2:7, que solo Dios perdona los pecados. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 1:20? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso lo dice Gálatas 1:9. Si alguno os anunciare otro evangelio diferente del que recibiste, sea anatema. Así que ni el Vaticano, ni el concilio, ni el documento catequético o tradición humana puede estar encima de la palabra. No puede contradecir la palabra. La fe debe descansar únicamente en la Biblia, como la única regla infalible de fe y práctica, como nos dice 2 Timoteo 3:16 al 17. Examinen la historia y la Escritura sin prejuicio. ¿Me pasó a mí? Pregúntense si están siguiendo la verdadera doctrina de Cristo o una religión moldeada para los hombres y sus propios fines, y que lamentablemente han desviado bastantes cosas. Desvían de la verdad revelada por Dios. Sigue a Dios por costumbre y tradición. Tradición católica contra Biblia. Esto fue un estudio que hice, así que lo voy a estar leyendo. Enseñanza católica: la Biblia, la tradición de la iglesia y el magisterio. El Papa y los obispos tienen la misma autoridad, y la verdad bíblica nos dice que la Biblia sola es la máxima autoridad, que ninguna tradición o persona puede estar por encima de ella. Marcos 7:13, invalidan la palabra de Dios con su tradición que ustedes se han transmitido. Oraciones a María y los santos. En la enseñanza católica no adoramos a María ni a los santos, solo les pedimos que intercedan por nosotros. Verdad bíblica: en la Biblia nadie ora a los muertos, todas las oraciones deben dirigirse directamente a Dios por medio de Cristo. Uso de imágenes y estatuas. Enseñanza católica: no adoramos las imágenes, solo nos ayudan a concentrarnos en la oración. Verdad bíblica: Dios prohíbe hacer imágenes religiosas y postrarse ante ellas. Papa como vicario de Cristo: el Papa es el representante de Cristo en la tierra y sucesor de Pedro. Verdad bíblica: nadie en la Biblia es llamado vicario de Cristo, el Espíritu Santo es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Purgatorio: no aparece, la sangre de Cristo nos limpia por completo, no hace falta eso. No leen la Biblia, no saben de dónde viene su doctrina, confían ciegamente en lo que les enseñaron, dejan llevar por argumentos emocionales o apelan a la tradición. Como confesión un sacerdote, la enseñanza católica: debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote para recibir el perdón, mientras la verdad bíblica nos dice solo Dios puede perdonar los pecados. A través de Jesús tenemos acceso directo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. La Eucaristía como transubstanciación. La enseñanza católica: durante la misa, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, y la verdad bíblica: la cena del Señor es un memorial simbólico, no una interpretación literal del sacrificio. Hasta mismo Jesús lo explicó. 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados. El bautismo para los bebés: los católicos, los bebés deben ser bautizados para limpiar el pecado original. La Biblia nos dice que es por arrepentimiento y fe personal. El rosario: una forma poderosa de oración repetitiva centrada en María. En la verdad bíblica prohibió las repeticiones mecánicas en la oración. No enseñó jamás a orarle a María. Salvación por obra y sacramento. La salvación es un regalo de Dios. La Iglesia Católica fue adoptando prácticas y doctrinas que no se encuentran en ninguna parte de la enseñanza apostólica del primer siglo. El purgatorio, formalizado por el Papa Gregorio 593, no aparece en la Biblia. Hebreos 9:27 declara que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después del juicio. La confesión obligatoria del sacerdote en el 1215 que contradice 1 Juan 1:9, que enseña que el creyente puede confesar su pecado directamente a Dios. La transubstanciación, doctrina oficial desde el 1215, que nos dice Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La infalibilidad papal en el 1870, que carece de sustento bíblico. En Gálatas 2:11, Pablo resiste públicamente a Pedro, demostrando que incluso el apóstol podría errar. La Asunción de María en el 1950, que no aparece en ningún lado, ni siquiera era creída universalmente en los primeros siglos. Todas esas tradiciones charras añadidas, mezcla de tradición humana, filosofía pagana y control institucional. Los mandamientos de hombre invalidan el mandamiento de Dios. Efesios 5:23, Cristo es la única cabeza, y aquí nace la Iglesia Católica. Su doctrina reemplazó la Biblia. Ahora la tradición por encima de la palabra. Hay un manual que nos dice que el carro funciona con gasolina.
Pero tenemos un mecánico de confianza y él nos dice, no, mira, yo no le echo gasolina, yo le echo agua bendita y el carro funciona. Confía en mí, yo llevo años haciendo esto. Y tú prefieres hacerle caso al mecánico que al manual que está escrito. Y el carro se te daña. Y no porque el manual estuviese mal, pero preferiste escuchar la voz del hombre. Cuando la tradición y el magisterio contradicen lo escrito, prefieren taparse los oídos. El autoengaño lleva a la perdición. Es como si hay fuego y el bombero te dice, sal por aquí. Tú, no, yo siempre he salido por aquí, yo voy a salir por aquí, por el ascensor. Y mucha gente sigue el mal camino porque eso es lo que aprendió. No seguir lo que él nos dejó en la Biblia es una muerte segura sin él. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van a caer por el hoyo. Jesús no hablaba para caer bien, sino para advertir. Y prefieren la costumbre. El amor de Jesús te confronta con la verdad que nos dejó. Misa y culto. Y muchas personas católicas vienen y tiran, como que culto suena feo, ¿verdad? Pero en la Biblia, culto significa servicio o adoración para Dios. Y en griego significa latreia. Y no es una tradición inventada por la iglesia, pero un corazón que honra y le sirve a Dios. Al contrario de misa, que no aparece, y es una ceremonia sacramental, cual es ofreciendo el cuerpo de Cristo nuevamente como un ritual todo el tiempo de la misa. Cada misa viene del latín de misa, y es por el sacramento de la Eucaristía. Nuevamente no aparece esa palabra en ningún lado de la Biblia, en ningún idioma. Mientras culto, pues sí. Pero ¿saben verdaderamente qué es la misa? Espero que sepan que el sacrificio de Jesús fue único, perfecto y suficiente, y que se ofreció solamente una vez para quitar de en medio el pecado. La misa se opone a eso, porque en cada misa vuelven a ofrecer a Cristo como sacrificio. Un video. Cometen un gran error en decir que Jesús fracasó en la cruz. Muestran clavado en su crucifijo. Ahora nos muestra lo contrario. El mismo Jesús dijo, consumado es. Que su obra fue completada y victoriosa. No fue una derrota, sino cumplió para salvar al hombre. El católico todavía tiene a Cristo colgando. El Evangelio nos dice que Cristo venció la cruz y se bajó de ahí. Resucitó. No es negar la verdad central del Evangelio. Por victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Y glorificado sea para siempre. Aquí, miren esto. Y yo llevo siempre dos cosas. Un rosario para rezar. Y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis. Pequeño vía crucis. ¿Por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Tampoco hay respuesta. Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz.